Hola, hoy os traigo un pastel de yogur, una receta sencilla y ya veréis qué rico queda. Comenzamos separando la yema de las claras de 4 huevos que sean medianos. Ponemos en un bol las claras y en otro bol las yemas. Una vez que ya tengamos separadas las 4 yemas y las 4 claras, en el bol donde tenemos las yemas vamos a echar el azúcar, los 70 gramos de azúcar. Y ahora vamos a integrar bien el azúcar con las yemas. Yo lo voy a hacer con unas varillas eléctricas, pero lo puedes hacer perfectamente con unas varillas manuales. Lo vamos a mezclar durante unos minutos hasta que veamos que las yemas van a coger un color blanquecino y que va a doblar su volumen. Entonces cuando ya lo tendríamos bien integrado. ¿Veis que el color ya es blanquecino y que ha subido de volumen? Entonces cuando ya lo tendríamos listo. Ahora es el momento de añadir 350 gramos de yogur griego sin azúcar. Le ponemos también ralladura de limón. Tienes que tener cuidado de no rallar la parte blanca, solo lo que es la parte amarilla, si no nos amargaría después el pastel. Vamos girando bien el limón para ir cogiendo solo la parte amarilla. Y lo volvemos a mezclar, lo integramos bien, el yogur con las yemas y el azúcar que ya teníamos mezclado. Añadimos una cucharadita de esencia de vainilla, esto es opcional, hay gente que no le gusta, a mí me gusta ese toque. Y ahora donde tenemos los 40 gramos de maicena le vamos a añadir una cucharadita de levadura química o polvo de hornear, como unos 3-4 gramos. Lo mezclamos y lo añadimos al bol donde tenemos los demás ingredientes. Y volvemos a integrar. Volvemos a mezclar bien hasta que veamos que la maicena está bien integrada ya con todos los ingredientes. Ahora vamos a coger el bol donde teníamos las claras de los huevos y las vamos a montar. La montaremos a punto de nieve. Sí es importante que los huevos no estén fríos para que las claras monten mejor. Si los huevos están en la nevera va a costar más trabajo que las claras te monten. Entonces os aconsejo que lo saquéis unas horas antes, un par de horas antes de hacer el pastel y ya estarán a temperatura ambiente y te van a montar sin ningún problema. Ya cuando veamos que lo tenemos bien montado, veis que hace un pico, ya lo tendríamos listo y lo vamos a ir añadiendo al bol donde tenemos los demás ingredientes poco a poco. En 2 o 3 veces le vamos a añadir todas las claras y lo vamos a ir moviendo con movimientos envolventes para que no nos bajen las claras demasiado. Con movimientos suaves y envolventes. Ya una vez que hayamos integrado todas las claras con los demás ingredientes, vamos a coger un molde. Yo he usado un molde de 22 centímetros por 7 de alto, 22 de diámetro por 7 de alto. Le ponemos un papel apto para horno, un papel parafinado. No importa que el papel sobresalga un poco porque es posible que el pastel suba con el calor del horno. Volcamos nuestra mezcla
y precalentamos el horno a 170 grados. Lo tendremos como unos 30-35 minutos. Como siempre os digo, depende de cada horno. Yo lo he puesto en la parte más baja del horno para que no se nos queme demasiado por arriba y se quede crudo. Entonces, una vez que ya lo tengamos, vamos a dejarle la puerta abierta, aún con el calor dentro, ya el horno apagado, durante unos 15-20 minutos más. Y ya lo sacamos del horno y lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. No lo desmoldaremos hasta que esté completamente frío, para que no se nos rompa al quitarle el papel. Va a ser muy fácil desmoldarlo cuando esté bien frío. Ya cuando haya enfriado y lo hayamos desmoldado, yo le voy a espolvorear un poco de azúcar glass por encima. Esto es opcional. Hay gente que le gusta también acompañarlo con un poco de sirope de chocolate o sirope de fresa. Eso ya a tu gusto. Y ya tendríamos listo nuestro pastel de yogur. Un postre suave, ligero y queda muy esponjoso, que no es un postre denso. Está muy rico. Espero que esta receta te haya gustado y ya sabes, puedes dar a me gusta o dejarme un comentario debajo del vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si activas la campanita, cuando subamos un nuevo vídeo te llegará un mensaje a tu móvil. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!